En 2001, una de las actrices más queridas de Hollywood salió de una tienda en Beverly Hills con los bolsillos llenos. No de premios, sino de artículos robados por más de $5,000. Y cuando la policía la detuvo, el mundo entero se quedó en silencio. Porque no era una villana de película. Era Winona Ryder, la chica perfecta, la musa de los 90, la que nadie imaginaba en esa situación. Hasta ese día, Winona era sinónimo de talento, elegancia y prestigio. Nominaciones al Oscar, películas icónicas, alfombras rojas, contratos millonarios. Todo parecía irle bien. Demasiado bien. Por eso, cuando su nombre apareció en los titulares junto a palabras como robo, juicio y cargos criminales, se armó un lío monumental. Nadie entendía qué había pasado, ni por qué una estrella de ese nivel arriesgaría todo de una forma tan absurda. Pero en los próximos minutos, vas a descubrir 3 cosas que casi nadie te explicó bien. Primero, ¿qué ocurrió realmente dentro de esa tienda y cómo fue descubierta? Segundo, ¿por qué este caso se alargó durante años y se convirtió en un espectáculo mediático sin piedad? Y tercero, ¿cómo este escándalo no solo destruyó su imagen pública, sino que la obligó a desaparecer de Hollywood durante 4 años completos? Y ojo, quédate hasta el minuto 7, porque ahí aparece una prueba concreta que cambió para siempre la forma en que el público vio a Winona Ryder. Ahora dime tú, ¿crees que fue solo un error humano? ¿O había algo mucho más oscuro detrás de esa caída? Antes de que todo se derrumbara, Winona Ryder era el rostro de una generación. No solo actuaba en películas exitosas, representaba algo más profundo, inteligente, sensible, distinta al molde superficial de Hollywood. En los años 90 encadenó papeles que hoy son clásicos. Trabajó con directores de prestigio y fue nominada al Oscar cuando todavía era muy joven. Para muchos, ella era la prueba de que se podía triunfar sin perder el alma. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Alfombras rojas, aplausos, contratos millonarios, respeto absoluto de la industria. Pero esa imagen pulida escondía una presión constante. Hollywood no perdona la fragilidad, y menos cuando eres presentada como la chica ideal. Cada error pesa el doble. Cada día hay que demostrar que sigues siendo rentable, interesante, impecable. Y Winona llevaba años cargando con esa expectativa. Con el tiempo, empezaron a aparecer señales que casi nadie quiso tomar en serio. La primera fue su comportamiento cada vez más errático en entrevistas y apariciones públicas. Momentos de desconexión, respuestas extrañas, miradas perdidas. Muchos lo atribuían al cansancio, al estrés normal de la fama. La segunda señal fue el uso constante de medicamentos recetados. En aquel momento no se hablaba abiertamente de salud mental en Hollywood. Si un actor tomaba pastillas, se normalizaba. Nadie preguntaba por qué. La tercera señal fue su aislamiento emocional. A pesar de estar rodeada de gente, cada vez se la veía más sola, más distante, como si estuviera funcionando en piloto automático. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era un día aparentemente normal en Beverly Hills. Winona entró a una tienda de lujo, una de esas donde nadie sospecha de una estrella de cine. Caminó entre los pasillos, probó ropa, habló con empleados. Nada fuera de lo común. Hasta que intentó salir del local. En ese instante, el sistema de seguridad se activó. Los guardias la detuvieron. Dentro de sus bolsas había ropa y accesorios por un valor superior a $5,000, sin pagar. La pregunta explotó de inmediato. ¿Por qué? No necesitaba el dinero. No necesitaba robar. Y sin embargo, ahí estaba. La primera hora después del arresto fue caótica. La policía llegó, se tomaron declaraciones y el nombre de Winona Ryder quedó registrado en un informe policial. En las siguientes 3 horas, la información empezó a filtrarse. Un periodista lo confirmó. Otro lo publicó. Y antes de que ella pudiera reaccionar, la noticia ya estaba viajando por todo el mundo. 6 horas después, los titulares eran brutales. La chica perfecta cae. Winona Ryder arrestada por robo. La narrativa estaba servida, y no había espacio para matices. Nadie hablaba de presión, ni de salud mental, ni de señales previas. Solo del contraste. La estrella respetada convertida en criminal de un momento a otro. Lo que parecía un incidente aislado empezó a tomar otra dimensión cuando se reveló que no sería un caso simple. Los cargos no eran menores. La fiscalía habló de robo,
allanamiento y hasta posesión de drogas, aunque ese último punto más tarde se caería. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen se fracturó en tiempo récord. Y mientras el público debatía si sentir rabia o decepción, Winona entendía algo que todavía no era visible para los demás. El arresto no era el verdadero problema. El verdadero problema era que acababa de entrar en una maquinaria legal y mediática que no iba a parar, porque a partir de ese momento, su vida dejó de avanzar en años, y empezó a avanzar en titulares, audiencias y juicios. Y ahí, justo ahí, comenzó el huracán. El día 1 fue un golpe seco. Por la mañana, los noticieros abrían con su nombre como si se tratara de una criminal peligrosa. Por la tarde, los programas de espectáculos ya tenían expertos, psicólogos improvisados y opiniones condenatorias. Y por la noche, la imagen de Winona Ryder entrando a la corte empezó a repetirse sin parar. En menos de 24 horas, Hollywood pasó de protegerla a tomar distancia. En los días 2 y 3, el escándalo creció como una bola de nieve. Sus abogados intentaron frenar la narrativa, pero ya era tarde. Se filtraron detalles del caso, listas de cargos, rumores sobre su estado mental. Algunos medios hablaban de cleptomanía, otros de abuso de medicamentos, otros simplemente de arrogancia de celebridad. Cada versión era más dura que la anterior. Y mientras tanto, los estudios guardaban silencio. Ese silencio decía más que cualquier comunicado. La primera semana trajo el giro más fuerte. La fiscalía decidió ir con todo. No era solo un error, no era una multa y listo. Se hablaba de robo mayor, de allanamiento, de un juicio formal. De repente, Winona ya no era una actriz que había cometido una falta. Era un ejemplo, un mensaje. Y eso la colocó en el peor lugar posible, el centro de una batalla pública entre moral, fama y castigo. Ahí se dividió el mundo en dos bandos muy claros. Por un lado, estaban quienes la defendían. Decían que nadie roba por necesidad cuando tiene millones, que algo más profundo estaba pasando. Hablaban de salud mental, de presión extrema, de una industria que exprime a sus estrellas hasta romperlas. Para ellos, Winona no era una ladrona. Era una mujer colapsando bajo el peso de una imagen imposible. Del otro lado, estaban los que no le perdonaban nada. Argumentaban que el dinero y el poder no pueden ser excusas, que cualquier persona común habría ido directo a la cárcel sin contemplaciones. Para este grupo, Winona representaba el privilegio y la desconexión de la realidad, y exigían un castigo ejemplar. En medio de ese fuego cruzado, ella permanecía casi en silencio, y ese silencio se interpretó como culpa. Cada gesto serio en la corte, cada mirada al suelo, cada salida escoltada se volvía un clip repetido, analizado, convertido en meme. El momento más viral llegó cuando apareció una imagen suya sosteniendo una libreta, con expresión perdida. Esa foto se convirtió en el símbolo de su caída. La actriz brillante, reducida a un rostro derrotado frente al sistema. Las consecuencias no tardaron. Proyectos cancelados, llamadas que dejaron de llegar, directores que ya no querían asociarse con su nombre. En cuestión de semanas, su valor en la industria cayó en picada. No solo perdió dinero, perdió confianza, y en Hollywood, cuando pierdes eso, lo pierdes todo. Pero lo más duro no fue lo profesional, fue lo personal. La humillación pública, la sensación de ser observada, juzgada, reducida a un solo error. Winona pasó de vivir a un ritmo acelerado a quedar atrapada en una espera eterna, pendiente de audiencias, fechas y titulares. Su vida dejó de avanzar. Y cuando parecía que el escándalo ya no podía crecer más, ocurrió algo inesperado. Algo que no la destruyó de inmediato, pero que la obligó a desaparecer. Porque después del ruido, vino el vacío. Y ese silencio marcaría el inicio de una etapa completamente distinta en su historia. Cuando el ruido se apagó, llegó el silencio. Durante los primeros meses después del juicio, Winona Ryder prácticamente desapareció. No alfombras rojas, no entrevistas, no apariciones públicas. Mientras Hollywood seguía adelante, ella se encerró en una vida mínima, lejos de los focos y del juicio constante. No era una estrategia de imagen. Era supervivencia. Pasó ese tiempo enfrentando las consecuencias reales del escándalo, asistiendo a terapia, cumpliendo con las condiciones legales y tratando de reconstruirse lejos de la mirada ajena. Los primeros 6 meses fueron los más duros,
Cada intento de volver era frenado por el mismo muro. Su nombre ya no inspiraba confianza. Los estudios no querían riesgos. Los productores preferían evitar polémicas, y aunque seguía siendo talentosa, el talento ya no era suficiente. En Hollywood, la memoria es corta, pero el miedo es largo. Winona entendió rápido que no podía forzar el regreso. Tenía que desaparecer de verdad. El primer intento de comeback fue tímido. Un proyecto pequeño, casi invisible, sin grandes campañas ni titulares. Pasó sin pena ni gloria. El segundo llegó con un poco más de intención, pero el público todavía la miraba con desconfianza. Cada entrevista volvía al mismo punto. El robo, el juicio, la caída. No importaba lo que hiciera, su pasado siempre entraba primero a la habitación. Fue recién con el paso de los años que algo empezó a cambiar. Winona dejó de justificarse y comenzó a hablar con honestidad. Admitió que fue una etapa oscura, que estaba perdida, que no supo pedir ayuda a tiempo. No se presentó como víctima ni como mártir. Se presentó como humana. Y esa sinceridad, poco a poco, empezó a desarmar la narrativa que la había condenado. En lo personal, eligió una vida mucho más discreta. Relaciones fuera del foco mediático, rutinas simples, distancia consciente de la fama excesiva. En lo profesional, aceptó que su carrera ya no sería la misma, y en lugar de luchar contra eso, se adaptó. Menos proyectos, pero mejor elegidos. Menos exposición, más control. El verdadero punto de inflexión llegó cuando regresó a la pantalla en un papel que no intentaba borrar su pasado, sino convivir con él. El público ya no veía a la chica perfecta de los 90. Veía a una mujer que había caído y se había levantado sin hacer ruido. Su carrera no volvió a los niveles de antes, pero recuperó algo igual de valioso: respeto. Este proceso dejó lecciones claras. Para la industria, que destruir a alguien es fácil, acompañar es lo difícil. Para las celebridades, que la fama no protege de los errores, ni del colapso interno. Y para el público, que juzgar desde fuera siempre es más simple que entender lo que pasa por dentro. Winona cambió. No porque el escándalo la hiciera mejor por arte de magia, sino porque la obligó a detenerse, a mirarse, a reconstruirse sin aplausos. Y entonces queda una pregunta flotando. ¿Una caída define toda una vida? ¿O solo revela quién eres cuando todo se rompe? La historia de Winona Ryder no trata solo de un robo, ni de un juicio. Trata de algo mucho más incómodo. De cómo una sociedad decide quién merece segundas oportunidades y quién no. Porque cuando cayó, no fue juzgada solo por un juez. Fue juzgada por titulares, por opiniones rápidas y por una industria que castiga sin preguntar demasiado. El mensaje de fondo es claro y duele. En Hollywood, y fuera de él, no se castiga solo el error. Se castiga la decepción. Winona no era cualquier actriz, era un símbolo. Y cuando ese símbolo se rompió, la reacción fue desproporcionada. El castigo social fue más largo, más cruel y más silencioso que el legal. Nadie hablaba ya de la sentencia, hablaban de su fin. Y aquí viene un dato que muchos olvidaron. Uno de los cargos más graves, el relacionado con drogas, fue retirado. No se sostuvo. Pero esa corrección nunca tuvo la misma fuerza que el titular inicial. La noticia que destruye viaja rápido. La que aclara casi nunca alcanza. Y así, una narrativa incompleta terminó definiendo años enteros de su vida. Winona no volvió pidiendo lástima. Tampoco volvió exigiendo perdón. Volvió trabajando, en silencio, aceptando que su nombre ya no abriría puertas automáticamente. Su regreso no fue épico ni inmediato. Fue lento, imperfecto y real, y quizás por eso funcionó. Porque ya no intentaba ser la chica perfecta, solo intentaba ser honesta. Esta historia conecta con muchas otras, con actores que fueron cancelados en un fin de semana, con figuras públicas que cometieron errores humanos y fueron reducidas a un solo momento, con carreras que no se destruyeron por falta de talento, sino por perder el favor del público, y también con algo más grande, nuestra obsesión por ver caer a quienes pusimos demasiado alto. Al final, la pregunta no es si Winona Ryder merecía castigo. La pregunta es, ¿cuánto castigo es suficiente? ¿Cuándo deja de ser justicia y empieza a ser morbo? ¿Y qué dice de nosotros disfrutar más la caída que la reconstrucción? Y ahora dime tú, ¿crees que pagó lo justo? ¿O que la castigaron de más? Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, suscríbete si quieres más historias que no se cuentan completas. Y compártelo con esa persona que juzgó antes de conocer toda la verdad.
porque detrás de cada escándalo hay un titular. Pero detrás de cada titular hay una persona. She looks like me. What can I do? Writer